Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Rueda, en conjunto de mi grupo con mis compañeros. Buenas tardes, profesor. Yo soy Gustavo Farro Córdoba. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Leonardo Trujillo Díaz. Y estamos trabajando sobre el proyecto de la estratificación de los suelos en el continente de América. En resumen, nosotros estamos buscando identificar las diferentes materias primas que puede proveer el suelo en América. Como introducción, la estratificación es la capacidad y la disposición que tienen las rocas de presentarse en estratos o capas, regularmente paralelas a las rocas sedimentarias. Bueno, profesor, nuestros objetivos del proyecto es hacer un diagnóstico del uso actual de la tierra en América y también dar lineamientos para una adecuada realización de una planificación regional que considere el potencial productivo de nuestro caso de la tierra en dicho continente que hemos escogido, que es el América. La metodología, en primer lugar, se realizará mediante una revisión bibliográfica del tema y se compilarán las bases de datos y los mapas del suelo existentes para las Américas. Esta revisión proporcionará información actualizada sobre las capas de suelo en varios estados y regiones de las Américas. Y bueno, profesor, en el marco teórico, ¿qué es lo que tenemos? La formación del suelo. Es un proceso complejo que implica la interacción de factores biológicos, climáticos, geológicos. La formación del suelo se produce a través de la descomposición de la roca madre y la acumulación de materia orgánica y minerales a lo largo del tiempo. Para empezar, el horizonte O es el horizonte orgánico. Bueno, está formado más que todo por ramitas, pasto, hojas. Es una capa más superficial que está delimitada sobre el horizonte A, ¿no? Para hablar sobre el horizonte A, esa es la capa más superficial. Este horizonte es donde ocurre la mayor actividad de enraizamiento y generalmente es la capa de suelo más productiva. El horizonte E puede existir o no y representa un empobrecimiento de componentes del suelo, materia orgánica, óxido de hierro y o aluminio. Y ahora toca el turno del horizonte B. En esta capa no hay humus prácticamente, por eso el color es más claro que el de la capa superior. En este se depositan los materiales arrastrados desde arriba, sobre todo materiales arcillosos, óxidos e hidróxidos. El horizonte C está compuesto por la parte más alta del material rocoso, lo cual sería el in situ, que es sobre el que se apoya el suelo. Bueno, ahora paso a explicar el horizonte R, que es el final, que también se le denomina como roca madre. Esta capa suele ser el material principal a partir del cual se formó el suelo, mediante varios procesos de formación. Como existen también horizontes principales, también tenemos un horizonte que es el horizonte de transición. Bueno, esto ocurre cuando existe una amplia capa de transición de características de los materiales. Quiere decir que pueden haber combinaciones entre cada uno de los horizontes. El horizonte de mezcla. Este horizonte de mezcla puede aparecer horizontes mixtos, donde las partes están entremezcladas. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber una combinación tanto en el horizonte A como en el horizonte E y pueden formar el horizonte A, E y así con los demás horizontes. Sobre los factores climáticos que afectan a la estratificación de los suelos de América. El primero se llama precipitación. Es la caída al suelo del agua contenida en la atmósfera, siempre y cuando la misma no puede contenerse más agua y esta se condensa y precipita. El segundo factor sería la temperatura. Es la cantidad de energía calorífica que posee el aire en un momento determinado, la cual influye en la velocidad a la que los procesos químicos y biológicos ocurren en el suelo. Bueno, y para el siguiente factor se denomina humedad. Es la relación entre la cantidad de vapor de agua que contiene el aire y la máxima cantidad de vapor de agua que puede contener a una determinada temperatura. Y por último, el factor más importante, el viento. El viento es el movimiento del aire en la atmósfera que se desplaza desde las zonas altas provenientes de baja presión, lo cual puede influir en la formación del suelo mediante la erosión del mismo y la depositación de sedimentos. De los suelos. Los suelos es una agrupación de rango de propiedades químicas y físicas y biológicas. Hay tres sistemas, los cuales son el de la USDA, el de la FO y el de la WRB. En este caso voy a hablar de la USDA. Este sistema se basa en que el horizonte se identifica con una letra y un número y se clasifica según la existencia y características de cada horizonte.
Bueno, profesor, y para el marco práctico, nosotros hemos elaborado esta maqueta hecha con acrílico y también con materiales que hemos conseguido cerca a la universidad para poder representar lo mejor posible los horizontes según la estratificación de los suelos en América. Desde un principio hemos buscado la manera de cómo hacer una maqueta separando cada horizonte, lo cual lo hemos dividido en 6 partes. Lo cual nos hemos detallado mucho en la manera de conseguir cada objeto y que se parezca lo más posible. También promete identificar patrones y tendencias de la estratificación del suelo en función de factores geográficos, climáticos y geológicos y el uso de la tierra en base a cómo se ve en la maqueta. Y bueno, profesor, continuamos con las conclusiones. La estratificación de los suelos es un tema muy interesante para comprender la distribución espacial de los diferentes tipos de suelo y su variabilidad. Sin embargo, existen limitaciones y desafíos en la aplicación a estos enfoques. Es necesaria una continua investigación y mejorar los métodos y modelos usados para la identificación de los suelos en el continente de América.